Millonario abandona a mujeres ricas y encuentra un amor inesperado en una mamá soltera. Julián, un hombre de 35 años, observaba con desdén la gala de caridades en la que se encontraba. Las risas de sus acompañantes, mujeres adineradas vestidas con joyas ostentosas, resonaban en su mente como un eco vacío. Cada conversación se sentía como un intercambio superficial, donde la atracción se basaba exclusivamente en el poder y el estatus. De pronto, algo en él se quebró. La reciente ruptura con Mariana, una de esas mujeres que nunca había dejado de mirarse en el espejo, lo había dejado sin rumbo. Aquella relación había sido un espejismo, un reflejo de lo que había perdido en su búsqueda insaciable de reconocimiento y dinero. Desconcertado, Julián dejó el evento. Sin saberlo, sus pasos lo llevaron de regreso a la casa de su abuela en un barrio modesto. La edificación de ladrillo que había heredado guardaba los ecos de su infancia, un tiempo donde el amor y el calor familiar eran la norma. Al cruzar el umbral de aquel hogar, sintió una mezcla de nostalgia y alivio, como si las paredes mismas lo abrazaran. La vida que había llevado en la Ciudad de México era un carrusel de eventos lujosos y citas vacías. Pronto, la claridad tomó forma en su mente. Las balas de un mundo que no le pertenecía le habían dejado un agujero en el alma. Allí se planteó la pregunta crucial: ¿qué había construido realmente? En ese regreso a sus raíces, conoció a Rosa. Con su voz cálida y su pasión por la enseñanza, mostró a Julián lo que significaba la autenticidad. Los días en la escuela se convirtieron en un refugio, los gritos de los niños, los trabajos manuales, la esperanza de un futuro mejor. Se dio cuenta de que había valor en las sonrisas sinceras de los alumnos, en los sueños que moldeaban en las pizarras. Mientras iba conociendo a Rosa, la chispa de lo genuino le encendía un fuego interno. Sin embargo, la vida no era tan simple. La escuela enfrentaba un cierre inminente, consecuencia de la falta de recursos. Agobiado, Julián se dio cuenta de que tenía el poder y la influencia para hacer algo, pero esa misma influencia también estaba atada a su antiguo mundo. Un magnate inmobiliario que encarnaba todo lo que Julián había decidido dejar atrás, estaba a punto de comprar el terreno. Enfrentar ese desafío se convirtió en su primera prueba, un dilema moral que lo apremiaba: salvar a Rosa y su escuela o someterse a la presión de su anterior vida de excesos y privilegios. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la presión aumentaba, Julián se sintió atrapado entre dos mundos, moviéndose en un limbo de decisiones complicadas. Cada vez que estaba cerca de Rosa, su voluntad se fortalecía, pero cada vez que se enfrentaba a sus amigos y colegas de la élite, una sombra de duda lo consumía. La lucha interna creció como una tormenta, y el peso de sus opciones lo dejó en un estado de desesperación. La pregunta se repetía una y otra vez en su mente: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar por amor? Sin respuestas claras, se encontró en una encrucijada que amenazaba con desgarrarlo. Mientras miraba hacia el horizonte de la ciudad, sintió que cada minuto lo acercaba más a una elección crucial. ¿Sería capaz de abrazar su nuevo camino o se dejaría vencer por la tentación de lo que había conocido? La mañana después de su descubrimiento, Julián despertó con una sensación de determinación que había estado ausente durante años. La luz del sol se filtraba por las cortinas, iluminando los objetos familiares que le rodeaban. Sin embargo, la resaca emocional de la gala y la confrontación con su pasado pesaban sobre su pecho como una losa. Era el momento de evaluar su vida con honestidad. Mientras se preparaba para salir, su reflejo en el espejo le devolvía una imagen que apenas reconocía. Vestía de manera sencilla, sin las ropas de diseñador que solía elegir, pero esa simplicidad le proporcionaba una inesperada libertad. Mientras se miraba, sabía que debía hacer un cambio significativo.
La elección de salvar la escuela de Rosa no solo era una cuestión de amor, sino un acto de redención personal. Finalmente, había deducido que su verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en la influencia que podía ejercer sobre el futuro de esas vidas jóvenes. Decidido, se dirigió hacia la escuela. Un vibrante murmullo de risas y aprendizajes llegaba hasta él desde el patio. Ingresar en ese espacio se sentía como regresar a casa. Julián respiró hondo y avanzó hacia la puerta. Pero antes de entrar, se detuvo un momento. La idea de ayudar a la escuela lo llenaba de emoción y esperanza, pero lo que había que hacer era más complicado de lo que pensaba. Tenía que enfrentarse al magnate que deseaba destruir ese refugio. Adentrarse en el aula donde Rosa enseñaba le dio un pequeño empujón a su confianza. Ella estaba rodeada de niños curiosos, entusiasmados por el proyecto de arte que estaban a punto de comenzar. Julián se quedó observando, su corazón se llenó de una calidez que había olvidado. Sabía que este era su objetivo, y no podía dejar que esas sonrisas se extinguieran. «Julián, ¿estás aquí?» La voz de Rosa lo sacó de sus pensamientos. La forma en que sus ojos se iluminaban al verlo le recordó que tenía una razón más allá de sí mismo por la que luchar. «Sí, Rosa», respondió, sintiéndose más decidido. «Hoy voy a empezar a hacer algo por esta escuela». Claramente intrigada, Rosa arqueó una ceja. «¿Y cómo planeas hacerlo?» «Voy a hablar con la comunidad. Necesitamos recaudar fondos, encontrar apoyo. No puedo dejar que un solo hombre decida el destino de estos niños», exclamó. La pasión en su voz lo sorprendió a sí mismo. El rostro de Rosa se iluminó. «Eso es un gran paso, Julián, pero necesitarás más que solo buenos deseos. Tienes que pensar en una forma efectiva de presentar la situación a la gente. Deberemos utilizar tus conexiones». Sus palabras resonaron en él. Tenía el poder y la influencia, pero asignar su experiencia al bien requería un método más estratégico. Así que se dedicó a planear. En las semanas siguientes, no solo buscó apoyo financiero, sino que conectó con viejos conocidos de su vida anterior, llevando una presentación diseñada para hacerles ver la importancia de la educación. Sin embargo, cada llamada y cada presentación también lo acercaban a la confrontación con el magnate, quien no se detendría ante nada para adquirir el terreno. A medida que las fechas se acercaban, la ansiedad lo consumía. Sabía que lo que realmente estaba en juego era más que la escuela, era su propia redención. Finalmente, el día de la reunión crucial llegó. Julián se sentó en la mesa, rodeado por viejos amigos y potentes inversores. Estaba preparado, pero la tensión se palpaba en el aire. Mientras tomaba aire y se preparaba para exponer su proyecto, comprendió que la decisión que estaba a punto de tomar no solo afectaría a su presente, sino que también definiría el hombre que deseaba ser en el futuro. La primera pregunta surgió del grupo. ¿Por qué deberíamos interesarnos en este proyecto? La respuesta que brotó de sus labios cambiaría el rumbo de su vida. Su corazón latía ferozmente al entender que tenía la oportunidad de convertir su lucha personal en un motivo de esperanza para muchos, pero la sombra del magnate asomaba en su mente como una advertencia. ¿Sería suficiente su pasión para salvar la escuela, o tendría que enfrentarse a un enemigo mayor del que había estado preparando? Sin respuesta clara, los ojos de Julián sobre la sala le recordaron que cada desafío requiere valentía. Ahora, con el futuro de la escuela y de sí mismo en la línea, el verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. El aire se llenó de tensión mientras Julián se aclaraba la garganta, sintiendo el peso de la mirada crítica de la sala. Había pasado semanas preparando su discurso, pero en aquel momento, cada palabra parecía insuficiente. Su corazón se aceleraba, no solo por la magnitud de la situación, sino por la claridad repentina de su propósito. No estaba allí solo para explicar un proyecto, estaba allí para luchar por el futuro de aquellos niños, por el legado de Rosa y sobre todo por su propia redención. Porque la educación es la clave, comenzó con voz. No solo se trata de edificios o fondos, se trata de crear oportunidades. Aquí, en esta escuela, no solo enseñamos materias, sino que formamos a los futuros líderes de nuestra comunidad. Darles lo que necesitan ahora es una inversión en el futuro de todos nosotros. La sala lo observaba en silencio. Algunos entrecerraban los ojos, otros tomaban notas. Sentía sus ojos penetrando en él, evaluando no solo su discurso, sino su autenticidad. Julián se sintió vulnerable pero decidido.
De repente, recordó la risa de los niños, sus sueños e incluso las pequeñas obras de arte que llenaban las paredes de la escuela. Y no se trata solo de dinero, se trata de compromiso, de pasión. Yo estuve en su lugar, yo también tuve sueños que perseguir. Ayudemos a que estos niños no se pierdan en el camino, que no sean una estadística más. Un murmullo rompió el silencio. Sabía que había llegado a algo, pero no había tiempo para celebrar. El reloj continuaba avanzando. En la parte posterior de la sala, el magnate, cuyo rostro había sido una constante en sus pensamientos, parecía más imponente que nunca. Su mirada indiferente lo hirió, y un impulso repentino de confrontación lo invadió. Era como si el tiempo se detuviera por un instante. Ambas fuerzas, el defensor y el depredador, listos para entrar en conflicto. «Sabes que no hay lugar para la emoción en los negocios, Julián», interrumpió el magnate con su voz grave. «Lo que ofreces está bien, pero los números no mienten. Necesitamos ver resultados inmediatos. Tú y yo sabemos que para la mayoría de estos niños el futuro es incierto». Frío y calculador, sus palabras hicieron eco en la mente de Julián. Era un duelo de ideales. Su corazón latía con fuerza, pero, a pesar del viento helado del temor que lo rodeaba, sintió que la llama de la determinación ardía aún más intensamente. Esta no era solo una pelea por la escuela, era por su propio reconocimiento, como hombre que había dejado de lado su propia vida superficial en favor de algo más valioso. «Los números son importantes, pero la vida no se mide solo en cifras», replicó, forzando una sonrisa de confianza que no estaba seguro de que realmente sentía. «Si invertimos en estos niños, estamos invirtiendo en nuestra humanidad. No podemos permitirnos no ver el potencial que tiene cada uno de ellos». La reacción del grupo fue variable, algunos murmullos de asentimiento implícito entre sus aliados, pero la sombra del magnate seguía presente, amenazadora. Julián sintió la presión en su pecho aumentar, no solo por lo que estaba en juego, sino porque era el momento de donde surgiría su verdadero carácter. Las preguntas fueron surgiendo, desnudando cada argumento y estrategia que había preparado meticulosamente. Pero en cada respuesta logró vislumbrar no solo el anhelo de salvar la escuela, sino el deseo de redimirse a través de lo que era correcto. Finalmente, después de lo que parecieron horas de preguntas y con el magnate reticente, Julián finalizó con un llamado a la acción. «Por favor, ayúdenme a cambiar una vida. Solo uno puede marcar la diferencia en el camino de muchos». El silencio que siguió fue abrumador. Sentí el sudor frío correr por su frente. ¿Había hecho suficiente? Con la mirada fija en sus potenciales aliados, un pensamiento lo asaltó. ¿Podrían estar a su lado en este desafío? Con el futuro incierto, no solo para la escuela, sino también para su propio camino, Julián se dio cuenta de que este era el momento que definiría su vida. No solo enfrentaba a un magnate, se enfrentaba a sí mismo en su búsqueda de propósito. ¿Sería capaz de influir en esos hombres y mujeres poderosos para que se unieran a su causa, o el peso del fracaso lo aplastaría nuevamente? La batalla por la escuela apenas comenzaba, y mientras el murmullo se disipaba, una nueva decisión se gestaba en su interior, una que podría cambiar el rumbo de todo. La tensión en el aire era palpable. Julián se quedó en un compás de espera, la mente agitada por la incertidumbre que lo rodeaba. Había expuesto sus argumentos, pero aún no había una respuesta clara. La atmósfera en la sala era asfixiante, y aunque algunos rostros mostraban signos de consideración, la mirada del magnate todavía pesaba sobre él como una condena. Tal vez este no sea el momento de quedarse callado, pensó Julián, luchando con la necesidad de ser escuchado, de ser comprendido en sus intenciones. No podía permitir que su mensaje se desvaneciera. Con un gesto decidido, limpió el sudor de su frente y dio un paso adelante, sintiéndose al mismo tiempo vulnerable y fuerte. Ese instante se transformó en un reflejo de su vida, la lucha constante por salir adelante, por hacer valer lo que consideraba justo. Un repaso rápido de sus errores pasados, los detalles que había dejado de lado, las decisiones que había tomado impulsivamente, lo condujo a un punto de inflexión.
Sabía que esta batalla era tan personal como profesional. Su búsqueda no solo era por los niños, sino también por él mismo, por el respeto que había perdido y por el futuro que anhelaba. Sé que no soy un empresario de élite, continuó, su voz más firme esta vez. Pero creo que la educación es un derecho, no un privilegio. No se trata solo de un número en un balance, se trata de vidas, de sueños que podemos fomentar o dejar que se marchiten. A medida que hablaba, comenzó a observar reacciones más notorias en la sala. Algunos miembros del comité asintieron ligeramente, y notar ese pequeño gesto le dio un nuevo impulso. Eran estas pequeñas victorias las que comenzaban a cambiar el rumbo de la conversación. La chispa de su propósito se avivaba y con ella renovaba su determinación. Sentía que podía influir, que su voz resonaba con resonancia, incluso si se enfrentaba a un camino difícil. El magnate se reclinó en su silla, atento pero escéptico. La confrontación era inevitable, y para Julián eso significaba que había hecho suficiente para cuestionar no solo su iniciativa, sino también el propio enfoque del magnate. Las decisiones que había tomado al abordar este proyecto eran un reflejo directo de su lucha personal por cambio y crecimiento. En su interior, Julián se sintió diferente. Había una fuerza que iba más allá de su deseo por salvar la escuela. Se trataba de demostrar que era capaz de lograr algo significativo, que podía lidiar con las adversidades y que su propio valor no se definía por el éxito financiero. Había comenzado a ver en su trayecto la posibilidad de convertirse en un agente de cambio. Con el entusiasmo renovado, buscó un espacio para una declaración más audaz. ¿Qué tal si en lugar de medir solo el impacto financiero, consideremos el impacto que esta escuela tendrá en el futuro de nuestra comunidad? Cada historia de éxito comienza en un aula. Mientras pronunciaba esas palabras, el tiempo parecía detenerse. Percibió el cambio en el ambiente. Había una burbuja de diálogo que impregnaba la sala. Las mentes comenzaban a abrirse a nuevas ideas, y para Julián esto representaba el primer paso hacia su redención. Comprendía ahora que su crecimiento personal se hallaba íntimamente ligado al de aquellos a quienes aspiraba a ayudar. Un sonido de aplausos inesperados surgió de un rincón. Era una de las educadoras que conocía, alguien que había sido testigo de su evolución. Sus ojos se encontraron y sentía que su respaldo lo alentaba a seguir adelante. La posibilidad de que otros comenzaran a unirse a él, de que su historia resonara y generara un cambio, lo llenó de energía. Esta es solo la primera batalla, reflexionó Julián. Puedo aferrarme a esta sensación, a este momento de crecimiento. El verdadero desafío radicará en mantener este impulso. En su mente, la estrategia comenzaba a formarse, esbozando un camino para abordar a los escépticos del grupo y convertirlos en sus aliados. Sin embargo, el eco de la voz del magnate seguía presente, recordándole que se enfrentaba a un gigante. Julián supo que tendría que ser astuto, utilizar cada herramienta a su disposición para convertir el cínico escepticismo en colaboraciones productivas. El futuro seguía incierto, y a medida que el murmullo en la sala aumentaba, se dio cuenta de que su verdadero desafío aún estaba por comenzar. La siguiente pregunta que se planteó fue, ¿cómo establecería una estrategia para desafiar al magnate y su visión, y al mismo tiempo captar la atención del resto? La batalla por la escuela no solo era por el dinero, era una prueba de lealtades y valores. ¿Tendría la suficiente perspicacia para transformar esa confrontación en una oportunidad de crecimiento? Mientras el murmullo en la sala se intensificaba y la atención parecía elevarse de nuevo hacia Julián, él se sintió como si el tiempo le estuviera otorgando una segunda oportunidad. Decidió que no podía darse el lujo de ceder ante la presión. Con cada mirada incisiva y expresión crítica del magnate, Julián sintió que tenía que pulir su estrategia, afilar su mensaje y prepararse para un contraataque incisivo. Era evidente que el magnate no solo representaba una inversión monetaria, era un obstáculo cargado de prejuicios, rodeado de expectativas que, aunque parecía implacables, podrían ser desafiadas. Julián entendía que su enfoque no podía ser únicamente emocional.
necesitaba cimentarlo en una lógica que mostrara cómo la educación podría ser el motor de la economía local, el sostén de un cambio real. La lucha sería por convencer a quienes tenían el poder de decisión. Revisó mentalmente sus notas y su argumentación. Sabía que debía preparar un contenido atractivo que incluyera datos sobre la eficacia de la educación en comunidades desfavorecidas, ejemplos de casos exitosos y cómo su trabajo previo había equivalido a resultados tangibles. Pero, más allá de los números, necesitaba conectar emocionalmente. Era esencial mostrar la humanidad detrás de cada cifra. Con ese pensamiento, se giró hacia el grupo, su mirada firme. Imaginemos un futuro donde, con su ayuda, una generación de niños brillantes pueda romper el ciclo de pobreza, propuso, su voz resonando con el eco de su firme convicción. De repente, se dio cuenta de que debía ser vulnerable para conquistar la fortaleza que buscaba. Era el momento de compartir su historia más personal, aquella que lo había llevado a esta sala en primer lugar. Con el gesto de un hombre decidido a no esconderse, comenzó a narrar su propia historia, como niño en una escuela pública. Habló de los momentos en los que sintió que no podía avanzar, de las maestras que lo guiaron, de cómo una sola persona había logrado cambiar su vida. Mientras hablaba, percibió que estaba trascendiendo la sala. Sus palabras resonaban más allá del directo enfrentamiento con el magnate. Conectar con las emociones era su alternativa para lograr que su mensaje fuera irresistible. Sin embargo, no podía permitir que la vulnerabilidad lo hiciera parecer débil. Su mente se volvió un torbellino de reflexiones sobre su propia madurez. Desde que había emprendido este viaje, había aprendido a reconocer sus debilidades y transformarlas en fortalezas. Esta transformación personal no solo sería su legado, también sería el hilo que uniría su aspiración con la misión de ayudar a otros. Pero el desafío seguía presente. Con cada respingo del magnate, Julián sabía que podía enfrentarse a una crítica despiadada. La voz del magnate una vez más resonó en su mente. ¿Qué puedes ofrecer que yo no? Esa pregunta se volvía más complicada al refinar su visión sobre el impacto de su proyecto. A pesar de la presión, decidió que podría ser el presentador de un cambio radical. Su convicción ahora radicaba en que la salida estaba en proponer una asociación mutua. En lugar de verlo como un antagonista, podría convertirse en aliado, en un socio capaz de llevar el mensaje a otros que estaban igual de escépticos. Con una precisión súbita, sintió que debía elaborar una propuesta tangible, sugerir una colaboración que no solo implicara financiamiento, sino también su conexión directa al proceso educativo. ¿Qué tal si el magnate se comprometía a visitar escuelas locales, a ser parte activa de la creación de programas que unieran recursos? Tal vez así, lograba enmendar su imagen pública al asociarse con alguien cuyo corazón latía por el mismo propósito. Se detuvo un momento, el espacio ocupado por sus pensamientos y sudor frío que resbalaba por su frente. La sala se convirtió en un campo de posibilidades, donde cada miembro del comité podría participar en una transformación real. A medida que su propuesta se cristalizaba, el audaz giro en su enfoque lo llenó de una renovada energía. Julián sonrió para sí mismo, sabiendo que esta estrategia podría tener el potencial de unir. Pero un sentimiento inquietante le asomaba. La duda, una sombra con la que había estado lidiando, se alzaba una vez más. ¿Sería lo suficientemente persuasivo? La próxima batalla se presentaba clara y desafiante, y Julián se sintió en la cúspide de un precipicio. En su mente, la pregunta que resonaba era, ¿podría convertir esta confrontación en un catalizador de cambio personal y profesional, o se deslizaría hacia el abismo de la decepción? La respuesta, tal vez, la tendría solo si se atrevía a dar el paso hacia la incertidumbre. Mientras sus pensamientos se agolpaban, Julián sintió que necesitaría más que emoción y datos para presentar su propuesta de forma efectiva. Era el momento de enfrentarse a la complejidad del mundo empresarial, un terreno que no solo exigía pasión, sino también astucia estratégica. Empezó a visualizar su argumento como un mapa, cada punto estratégicamente ubicado para maximizar el impacto en el comité. En su mente, delineó los diferentes perfiles presentes en la sala. Cada miembro tenía sus intereses y preocupaciones personales.
comprendió que para conectar con ellos debía hacer un trabajo profundo de investigación sobre sus motivaciones. Por ejemplo, el director financiero parecía obsesionado con los números. En cambio, la presidenta del comité se sentía atraída por la responsabilidad social. ¿Cómo podría fusionar esas dos perspectivas? La idea empezó a tomar forma, un enfoque multifacético que resaltara no solo el impacto social de su proyecto, sino también la rentabilidad a largo plazo. Y si lograba demostrar que educar a una nueva generación no solo era ético, sino también financieramente ventajoso, cada niño graduado representaba un futuro profesional y cada inversión en educación podía traducirse en menores costos de asistencia social y mayores contribuciones fiscales. Antes de continuar, necesitaba integrar su mensaje con historias reales, tomas de testimonios que mostraran el impacto en vidas reales, no solo cifras. Sabía que en la presentación podía crear un efecto emocional que resonara profundamente, haciendo que se sintieran parte de algo más grande. Se visualizaba como un narrador, no solo compartiendo datos, sino entretejiendo relatos que significaban, que emocionaban, que despertaban a otros a la realidad de su propuesta. En los días siguientes, se sumergió en la investigación, contactando a exalumnos que habían tenido éxito, a maestros que habían hecho la diferencia. Cada interacción lo llenaba de energía y reafirmaba su compromiso con el cambio. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos de frustración, especialmente al tratar de encajar los relatos en una narrativa que convenciera a un grupo de personas que, en apariencia, estaban alejadas de la realidad en la que había crecido. Las largas noches de preparación se tornaron agotadoras, pero Julián encontró en ellas su combustible. La búsqueda de inspiración lo llevó a rincones inesperados de su propia vida. Se dio cuenta de que cada avance en su presentación era reflejo de su propio viaje. Había crecido a través de cada obstáculo y ahora podía usar ese mismo espíritu de resiliencia para encender la llama en otros. Simultáneamente, la presión aumentaba. El tiempo para la presentación se acortaba y una sensación de urgencia comenzaba a apoderarse de él. Cada día que pasaba era una mezcla de ansiedad y determinación. Debía transformar la duda en enfoque. La imagen del magnate regresaba a su mente, perpetuando la necesidad de hacerle ver que había más en juego que su propia ganancia. En ese instante, se dio cuenta de que su lucha no era solo presentarle un proyecto, sino también desafiar su perspectiva sobre el impacto de su dinero. Finalmente, llegó el día crucial, un punto de cristalización que reflejaba no solo su esfuerzo, sino su deseo de cambiar realidades. El corazón le palpitaba con fuerza mientras tomaba la palabra frente al comité. Una vez más, sintió que estaba al borde del abismo, enfrentado no solo a la crítica profesional, sino a sus propios miedos más profundos, la posibilidad de fracasar, de no ser lo suficientemente bueno. Y ahí, entre luces y miradas expectantes, sintió la necesidad de un último toque personal que podría cambiar el rumbo de su vida. Se detuvo, respiró hondo y planteó la pregunta que creía podía ser la clave. ¿Qué tipo de legado queremos dejar en el mundo? Las palabras resonaron en la sala como un eco que reverberó en los corazones de los presentes. Julián observó cada reacción, cada mueca que hablaba de dudas y esperanza. Sabía que el momento de la verdad había llegado, y que la decisión que tomarían podría significar su salvación profesional o su peor decepción. La tensión en el aire se volvió palpable, y más que una presentación, parecía estar en una batalla interna donde el futuro de su misión se jugaba con cada palabra. ¿Sería capaz de contagiar su visión a aquellos que tenían el poder de cambiarlo todo? El desafío de enfrentar al magnate e inspirar a otros estaba más cerca que nunca, pero el desenlace seguía siendo incierto. ¿Acertaría en su apuesta personal y profesional? ¿O se quedaría atrapado en una red de temores que lo aislaba aún más? Mientras el eco de sus palabras se desvanecía, Julián sintió cómo la sala se sumía en una profunda reflexión. Las miradas se concentraban en él, y en ese instante comprendió que ya no se trataba solamente de su proyecto. Era un desafío a sus propias creencias, a la forma en que había sido educado sobre el éxito y las prioridades en la vida. Las inquietudes brotaron como un torrente en su mente. ¿Cómo podía mostrar un camino que conectara la ética con la efectividad económica? La presidenta del comité fue la primera en reaccionar. Su expresión reveló sorpresa y, por un breve instante, una chispa de curiosidad.
¿Cómo propondrías que esta inversión se tradujera en un impacto real, concretamente?, preguntó, desafiándolo de un modo que sacudió su confianza. Julián sintió un escalofrío. Aunque su corazón latía con fuerza, decidió que era el momento de mostrar su preparación. Imaginen que cada centavo invertido se traduce en un mayor índice de graduación, y cada graduado representa menos gastos gubernamentales a largo plazo. Hablamos de un ciclo virtuoso que no solo empodera a individuos, también sostiene economías, respondió, intentando infundir en sus palabras la seguridad que necesitaba. El murmullo en la sala creció, había provocado una reacción. Julián empezó a ver destellos de esperanza. Sin embargo, algo más se gestaba en su interior. La imagen del magnate, escuchando en la penumbra con un aire de desdén, lo continuaba acechando. ¿Era posible que su visión pudiera realmente tocar la fibra sensible de los que gobernaban con el miedo a perder su siguiente gran oportunidad? Las horas pasaron entre preguntas y debates que lo desafiaban a perfeccionar su narrativa. Cada respuesta se tornó en una oportunidad para entender de manera más cabal el lugar donde la ética se encontraba con la economía. Más que nunca, Julián se dio cuenta de que su camino no solo era hacia la presentación de un proyecto, era un viaje a través de sí mismo, un despertar a las realidades con las que había lidiado toda su vida, las desigualdades, las injusticias. De repente, un miembro del comité, un hombre al que se había identificado como escéptico, alzó la mano. «Disculpa, Julián, tengo una pregunta más provocativa. ¿Qué pasaría si esto no funcionara? ¿Qué harías tú? Porque invertir en estas ideas requiere de una visión a largo plazo, y, a menudo, la falta de resultados puede llevar a una retracción del apoyo». La pregunta lo golpeó con fuerza, exigiendo una respuesta sincera y vulnerable. Mientras formulaba su respuesta, Julián sintió cómo el temor se transformaba en claridad. Si no funcionara, dependería de mí tender un puente con la comunidad que se vería afectada. Es un proyecto humano, donde cada fracaso es también una oportunidad de aprender y adaptarse. La verdadera medida del éxito se encuentra en la capacidad de levantarse y seguir intentándolo. Julián dio un paso hacia adelante, consciente de que su perspectiva no solo debía ser defendida, sino también vivida. Sin haberlo planeado, se dio cuenta de que no solo era él quien se presentaba ante el comité, sino también su historia, su pasión, su dolor y su propósito. La presidenta del comité asintió lentamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de entendimiento y valoración. Esto es más que números y estadísticas. Es sobre vidas. Sin embargo, mientras la conversación continuaba enriqueciendo el ambiente con sus aportes, Julián sentía el terror silente de que, a pesar de todo su esfuerzo, podía ser que aún no fuera suficiente para cambiar el rumbo de esos influyentes. La ambivalencia lo acechaba, y su mente era un torbellino. La claxonada que rompió la tensión fue el sonido de su teléfono, un mensaje que había estado esperando, pero no tenía en mente. Al leerlo, una nueva revelación lo sacudió. La imagen de su antiguo mentor, el hombre que había abierto puertas por él, le había enviado un mensaje inesperado. «Necesito hablar contigo. Hay algo en que puedes ayudarme, y podría cambiarlo todo». En ese instante, una nueva decisión se dibujó en su mente. Las posibilidades comenzaban a expandirse, y con ellas la promesa de lo que podría ser un nuevo camino. Pero con esto también surgieron nuevas preguntas. ¿Era esto una distracción de su objetivo? ¿O representaba una oportunidad aún más relevante para su futuro? La presión se acumulaba, y sin duda, algo grande se estaba gestando. La conversación con el comité se disipó en un murmullo de ecos y ecos, donde Julián se sentó, abrumado por una mezcla de emoción y ansiedad. La perspectiva del mensaje de su mentor caló hondo en su interior, reavivando memorias de un pasado donde había aprendido los cimientos del liderazgo y el emprendimiento. Sin embargo, esta nueva situación presentaba una bifurcación, una senda que podría llevarle al éxito personal o a un abismo de distracciones. Reaccionar con calma, se dijo a sí mismo. Era crucial que no permitiera que las viejas dinámicas orquestaran su presente.
El simple acto de leer aquel mensaje lo llevó a un interrogante profundo. ¿Podía de verdad combinar su pasión por la justicia social con una conexión más personal y quizás arriesgada con su mentor? La imagen del magnate aún flotaba en su mente, una sombra que susurraba dudas. Así que decidió actuar. Julián tomó un respiro profundo, dio un salto hacia la próxima fase de esta transición y respondió al mensaje: «Cuando te viene bien, estoy disponible para hablar». No obstante, mientras presionaba enviar, un torrente de pensamientos invadió su mente. Las oportunidades que ofrecía su mentor eran tentadoras, pero también peligrosas. ¿Se había desviado del camino que había decidido seguir? La idea de perder su enfoque en el proyecto lo asustaba, pero el deseo de crecimiento personal lo empujaba a explorar. Días después, se reunieron en un café que irradiaba una atmósfera de crecimiento, donde el aroma del café recién colado se combinaba con el zumbido de conversaciones inspiradoras. Su mentor, un hombre carismático que siempre había venerado, se le acercó. La calidez de su sonrisa contrastaba con la preocupación que se encendía en Julián. «Tú has cambiado», dijo su mentor, observando no solo su exterior, sino la transformación que había estado cultivando por dentro. «Te veo más seguro, pero también noto un destello de duda. Cuéntame, ¿qué está en tu mente?». Esa pregunta, sencilla pero incisiva, gauchó la puerta a una tormenta que Julián había tratado de contener. El relato de su proyecto fluyó entre ellos, enredándose con las emociones que había construido a través de los años. A medida que explicaba sus visiones y el tema que le había desvelado, pudo percibir la evaluación minuciosa en los ojos de su mentor. «Sabes, a veces la pasión no es suficiente. La razón puede ser igual de poderosa», respondió su mentor tras una pausa que pareció llenar el aire con electricidad. «Tienes que lograr que entiendan que esto no es solo un proyecto, es una visión para el futuro». Su afirmación caló en Julián. Era un recordatorio de que, aunque la emoción y la ética eran fundamentales, la planificación estratégica y una ejecución firme no debían ser subestimadas. Se dio cuenta de que necesitaba integrar ambos mundos, la pasión y la razón. Pero lo más inquietante era la posibilidad de que su mentor estuviera sugiriendo una falta de sofisticación en su proyecto actual. Cuando la conversación se desvió hacia la propuesta más internacional que su mentor estaba desarrollando, Julián se sintió atrapado. La posibilidad de involucrarse podía significar la oportunidad de establecerse con relaciones influyentes, pero también corría el riesgo de perder lo que había iniciado con su proyecto. Otra vez se interpeló a sí mismo. ¿Qué es más importante para mí? ¿Persuadir a un grupo poderoso o permanecer auténtico a mi misión? A medida que se adentraban en la profundización de conceptos y oportunidades, Julián sintió un leve titubeo. Sabía que tenía que elegir sabiamente su camino, porque cualquiera de las decisiones podría definir no solo su futuro profesional, sino quién era como persona. Justo cuando estaban a punto de concluir, su mentor preguntó: «¿Te gustaría unirte a mí en este proyecto? Es una gran oportunidad». El mundo de Julián se detuvo. La oferta acariciaba sus anhelos, pero la pregunta crucial giraba en torno a lo que significaba para su esencia. Mientras meditaba la invitación, sintió que un nuevo capítulo se desataba ante él, un conflicto interno al borde de la explosión en un momento decisivo. La incertidumbre y la emoción se agolpaban en su pecho. ¿Podía realmente navegar la dualidad de ser un idealista y pragmático al mismo tiempo? ¿Sería capaz de abordar esta nueva aventura y mantener la conexión con su visión original? Al final de la reunión, aunque las respuestas parecían eludirlo, una certeza comenzaba a florecer. La oportunidad de crecer significaba enfrentar sus propios límites y abrirse a lo desconocido. El momento había llegado. De repente, su teléfono vibró de nuevo. La pantalla mostraba un mensaje de alguien inesperado. Esta vez era el magnate que lo había observado con desdén en la reunión pasada, ahora proponiendo una conversación. «Quiero hablar contigo sobre algo que podría interesarte. Es un asunto que involucra el futuro de nuestro campo». El pulso de Julián se aceleró. Dos caminos ante él, decisiones por tomar. Una, tensión creciente.
¿A cuál de ellos se atrevería a abrirse? Julián dejó el café con una mezcla de inquietud y determinación. Su mente giraba en torno a la oferta de su mentor, pesada como un yunque sobre sus hombros, mientras su teléfono vibraba en el bolsillo con la promesa de un diálogo con el magnate. La luz del sol se filtraba entre los árboles, dibujando patrones sobre la acera, un recordatorio tangible de que el camino hacia adelante no sería sencillo. A medida que caminaba, Julián comenzó a ajustar sus pensamientos con una lógica impasible. Sabía que el encuentro con el magnate podría abrir puertas, pero había un precio implícito en cada conexión, cada paso hacia las esferas del poder. Esto no era solo sobre él, tocaba a cada aspecto de su vida, y aunque su ambición lo animaba, la esencia de su misión lo mantenía anclado. Decidió dar respuesta al magnate y propuso una hora para reunirse al día siguiente. Mientras esperaba a que llegara la confirmación, su mente se centraba en su proyecto. La idea original, esa chispa que había encendido su pasión, necesitaba un refugio del ruido externo. Era su legado, un espacio donde pudiera entrelazar su convicción con el impacto deseado. La motivación de ese impulso inicial seguía viva en él, palpitando con cada nuevo desafío. Esa noche, mientras preparaba un esquema más profundo de su proyecto, enfrentó una verdad en su reflexión. Aunque había sido enseñado a luchar y a enfrentar los desafíos, nunca se había enfrentado a una doblez de intereses tan compleja. La confrontación entre ser un idealista y un pragmático estaba forjando un nuevo Julián. Una parte de él quería el estatus que se asociaba con el éxito, pero otra parte anhelaba influir auténticamente, marcar una diferencia sin el peso de compromisos que lo alejaban de su propósito. La mañana de la reunión con el magnate, Julián se preparó meticulosamente. Elegir su atuendo se convirtió en un ejercicio de autocomunicación. Debía proyectar confianza sin perder la esencia de su identidad. Al llegar al lugar del encuentro, se sintió desbordado por las expectativas. Cada conversación furtiva y cada ocupante del edificio parecían ser fragmentos de una esfera ajena que ahora se desbordaba sobre su vida. Al entrar, se encontró ante un hombre que no solo irradiaba poder, sino que precisamente lo utilizaba como un monopolio. Al estirarse la mano, el magnate sonrió, una sonrisa que pareció abrir una puerta a un salón de oportunidades titilantes. Sin embargo, Julián no podía ignorar el halo de manipulaciones que rodeaba a este hombre. No obstante, en su interior sabía que tenía un mensaje claro. «Julian», comenzó el magnate, tomando asiento, «he visto proyecciones sobre tu proyecto. Es prometedor. Pero llamémoslo lo que es. Necesitas dirección y conexión. Te ofrezco mi red y mis recursos a cambio de un compromiso». Las palabras del magnate penetraron en él como un dardo. Podía sentir cómo su mente se debatía entre el deseo y la desconfianza. ¿Qué tipo de compromiso?, preguntó Julián, procurando no dejar que la emoción nublara su juicio. Podrías integrar un enfoque más comercial. Imagina cómo tu visión social podría escalar exponencialmente, llevando más allá tus ideas y expandiendo su alcance, dijo, su tono cautivador. Mientras Julián digería las palabras, sintió una voz interna que resonaba con claridad. No se trataba únicamente de elevar su proyecto, sino de transformar su esencia. La propuesta podría diluir su autenticidad en un universo lleno de ruido. A lo lejos, la imagen de su mentor lo miraba, como un faro de esperanza que contrasta con los retos que enfrenta. La tensión se fue acumulando, cada palabra del magnate y cada silencio de Julián intensificaban la escena. Aquella conversación no solo implicaba una decisión profesional, era un cruce de caminos en la vida de Julián, un momento que podría definir su curso mediante la elección de ceder o declinar. Mientras el magnate le ofrecía un trato irresistible, Julián se dio cuenta de que el tiempo se deslizaba como agua entre los dedos. Algo primordial estaba en juego. Él tenía que actuar. Justo cuando iba a pronunciar su respuesta, una imagen de su antigua vida como idealista emergió en su mente, trayendo consigo una ola de claridad sobre la posibilidad de equilibrar sus dos mundos.
y en ese instante supo que no se trataba solo de diversidad de opciones, sino de un cuestionamiento profundo sobre quién quería llegar a ser. El sonido de su teléfono vibrando sobre la mesa interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje encriptado, inusual para él. La próxima movida define tu camino. Confía en tu instinto, decía el mensaje. Sana inquietud se apoderó de Julián, dejando una pregunta candente en el aire. ¿Qué decisión tomará en ese momento decisivo que podría cambiarlo todo? Julián se sentó en la sala del café, enfrentando la incertidumbre que pendía sobre su decisión. La tensión en el aire era palpable mientras sus pensamientos se agitaban. La oferta del magnate resonaba en su mente, una tentación que prometía un futuro de estabilidad y éxito, pero que al mismo tiempo amenazaba con corroer los cimientos de la autenticidad que había construido en su nueva vida. Mientras el magnate continuaba con su charla, describiendo cómo la asociación podría amplificar el alcance de su proyecto, Julián sintió que una voz interior comenzaba a elevarse por encima del ruido. Era un eco de sus días en la escuela con Rosa, de las risas de los niños, de la pasión que había reavivado su espíritu. Esa voz le recordaba que transformar vidas era el verdadero propósito detrás de su esfuerzo, y no podía permitirse desviar su atención hacia un camino que abandonara ese compromiso. Finalmente, recogiendo el valor que había descubierto en su camino, Julián levantó la vista, fija y decidida. Aprecio lo que me ofreces, pero no puedo comprometer mis valores por un beneficio inmediato. La educación y el impacto en esas vidas jóvenes son lo que realmente importa. No se trata solo de números ni... Se trata de construir un futuro auténtico y significativo, declaró con claridad, observando la reacción del magnate. La sorpresa en el rostro del magnate era evidente, pero también había un destello de respeto. Es difícil encontrar personas que valoren tanto sus principios, admitió, aunque su tono seguía siendo diplomático. Julián sintió que las palabras del magnate golpeaban emocionalmente. Esa era una lucha con la que había batallado en su interior. Esa conversación se convirtió en un catalizador. Al salir del café, una oleada de alivio recorrió su cuerpo. Había tomado la decisión correcta, priorizando su pasión y propósito en lugar de ceder a la presión del mercado. En su lugar, decidió que su camino sería forjar nuevas alianzas basadas en el respeto mutuo y la búsqueda del bienestar social. Con renovada energía, Julián se reunió de inmediato con Rosa. Le compartió su decisión y la gratitud en sus ojos le hizo vibrar el alma. El camino será desafiante, pero juntos podemos hacer que nuestra visión fluya hacia cada rincón de la comunidad, propuso, sintiendo cómo cada palabra reforzaba la conexión que habían formado. Ella asintió con convicción, y juntos comenzaron a trazar un plan robusto. Las semanas siguientes se convirtieron en un viaje transformador. Julián regresó a sus antiguas conexiones, pero con una nueva perspectiva. En lugar de buscar solo financiamiento, los invitó a ser parte de una comunidad transformadora. Se enfocó en compartir historias de los niños, aquellos que representaban un futuro lleno de potencial. La respuesta fue abrumadora. Aquellos que una vez lo habían menospreciado comenzaron a reconocer el impacto real de su trabajo. A medida que se estableció en la comunidad, la escuela se convirtió en un refugio no solo para los estudiantes, sino también para diversos profesionales que querían contribuir a un cambio significativo. Se organizaban talleres, vínculos con universidades y empresas locales, todo bajo la premisa de que cada contribución contaba. Julián se sentía observado, pero esta vez no solo por sus antiguos compañeros de la élite, sino por una comunidad que sabía que estaba haciendo la diferencia. Meses después, mientras organizaba un evento de colaboración y desarrollo comunitario, se sintió un profundo sentido de realización. Miraba a su alrededor, viendo a padres, educadores y estudiantes en un mismo espacio, trabajando juntos por un destino común. La nostalgia por su antigua vida parecía lejana, reemplazada por una sólida confianza en su nueva dirección y propósito. El evento culminó en una aplaudida presentación donde varios de sus estudiantes compartieron historias sobre sus sueños. La conexión emocional con el público comenzó a resonar. Fue entonces cuando al mirar la escena, Julián comprendió que ya no estaba buscando la validación externa que antes había deseado. Había alcanzado una integración de sus metas personales y profesionales. La autenticidad en su trabajo lo había llevado a un tipo de éxito que jamás había imaginado. Por primera vez, Julián se sentía completo.
no era solo el resultado de años de búsqueda, sino el reconocimiento de que su verdadero valor residía en impactar vidas, en rescatar esperanzas y cultivar un futuro más brillante. La conexión con Rosa se consolidó y juntos empezaron a soñar en grande, proyectando la escuela como un modelo de sostenibilidad para otras comunidades. Al final, Julián ya no solo era un hombre que había abandonado una vida superficial para cambiar de rumbo. Era un agente de cambio, un ejemplo de que la verdadera riqueza se encuentra en el impacto que uno deja en el mundo. ¿Y tú, estás dispuesto a seguir tu pasión y marcar la diferencia en tu vida y la de otros? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas escuchen esta historia inspiradora. Comenta tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.